¿Qué necesito para poder ubicarme en el planeta? Representaciones de la Tierra. Para representar elementos en un plano como edificios o calles es necesario disminuir muchas veces su tamaño. Lo mismo ocurre cuando se quiere representar la totalidad de la Tierra. La superficie del planeta es muy grande y como es imposible crear un objeto de ese tamaño, se han elaborado distintos modelos y formas para representarla como globos terráqueos y planisferios. ¿Qué dificultades enfrentamos al representar toda la superficie de la Tierra? Dibujos en un plano. Si intentas dibujar un balón de fútbol de forma plana, estarías obligado a dejar de mostrar una parte del balón. Una situación similar ocurre cuando se quiere representar toda la Tierra, como se ve acá en el ejemplo. Globo terráqueo. Un globo terráqueo es un modelo a escala de la Tierra, debido a que se reproduce la misma forma esférica del planeta. Es el tipo de representación más exacta que tenemos de él. Nos muestra toda su extensión sin omitir o deformar ninguna de sus partes. Hoy en día, además de los globos terráqueos, también podemos acceder a representaciones esféricas de la Tierra en formato digital, como por ejemplo las de Google Earth, como se ven acá arriba. Planisferio. Al igual que un globo terráqueo, un planisferio también representa la superficie completa de la Tierra, solo que de forma plana, es decir, adapta su superficie esférica y la representa en 2 dimensiones. Los planisferios tienen la ventaja de permitirnos ver toda la superficie de la Tierra al mismo tiempo, aunque no reproducen su forma esférica, deforman los territorios. Como vemos acá, tenemos un planisferio según el modelo de Martin Waldseemüller y planiferio según el modelo de Gall Peters. Los continentes y océanos. La superficie terrestre se compone principalmente por los océanos, que son grandes masas de agua marina que cubren gran parte de la Tierra, y los continentes, que son grandes extensiones de tierra que emergen de los océanos. ¿Cómo ubico los continentes y océanos en el planeta? Acá podemos ver, tenemos el continente América, acá está África, Europa, Asia, Oceanía. Y los océanos, que son el Ártico, el Atlántico, el Océano Pacífico, y acá donde está Chile, el Océano Austral más abajo, acá el Océano Índico. Esta bola del mundo. Como puedes ver, la mayor parte de la Tierra está cubierta de agua, concretamente el 71%. La superficie terrestre se divide en grandes extensiones de tierra separadas entre sí por grandes masas de agua. Cada una de estas inmensas extensiones de agua son los océanos. ¿Sabes cuántos océanos existen y cómo se llaman? En la Tierra existen 5 océanos: Ártico, Pacífico, Atlántico, Índico y Antártico. Vamos a conocer cada uno de ellos. Qué importante es conocer distintas culturas. El planeta Tierra está habitado por muchas culturas. Valorar las distintas características que los seres humanos poseen en todos los lugares del mundo es necesario para formar una sociedad tolerante y diversa donde no exista discriminación. ¿Qué culturas conoces? ¿Por qué es importante conocer y valorar las distintas culturas del mundo? Ahora vamos a ver los tipos de mapas y sus características. Un mapa es una representación plana de la superficie parcial o total de la Tierra. Si es total, recibe el nombre de planiferio. En los mapas se destacan características particulares de un territorio. Por esta razón, pueden existir distintos tipos de mapas sobre el mismo lugar de acuerdo a los elementos que se quieren destacar o representar. ¿En qué se diferencian los distintos mapas? Aquí vemos el mapa político del mundo. El mapa político es el ejemplo que está acá, que es el que tiene las divisiones territoriales entre los distintos países del mundo. Es decir, muestra, ¿cierto?, dónde empieza y dónde termina cada uno de los países de cada continente. O también puede ser al interior de un país. Por ejemplo, puede ser un mapa político de un país o de una ciudad. Mapa físico del mundo. El mapa físico muestra el relieve de la superficie terrestre mediante una simbología basada en colores. Por ejemplo, en este mapa
El color café representa las zonas de mayor altitud y los tonos verdes las zonas más bajas. Existen también otros tipos de mapas, como por ejemplo los mapas demográficos, que muestran la distribución de población, mapas económicos, que señalan recursos naturales, mapas climáticos, que referencian la ubicación de los climas, mapas históricos, que muestran información sobre un periodo o proceso histórico. Acá a la izquierda vemos, por ejemplo, un mapa climático. Elementos de un mapa. El primer elemento de este mapa es el título. El título indica el tipo de mapa y el lugar del mundo al que representa. En este caso, por ejemplo, dice Recursos Naturales de América. El número 2 es la rosa de los vientos, que indica la orientación que posee el mapa. Por lo general, el norte se indica hacia arriba, el sur hacia abajo, el oeste a la izquierda, el este a la derecha. Los topónimos, es el número 3. Indica los nombres de los lugares representados en el mapa, y estos van a variar según el tipo de mapa. En este caso, ¿cierto? Un topónimo sería, por ejemplo, donde dice en texto Océano Atlántico, Océano Pacífico, etc. El número 4 es la simbología, que indica el significado de cada signo o símbolo que está en el mapa, que es este cuadrito donde está el dibujo o el icono pequeño y dice qué representa. Por ejemplo, hay un dibujo de un arbolito y dice forestal, o hay un dibujo que dice de un plátano y dice ahí banana. Y el número 5 es la escala, que indica la dimensión del espacio representado, es decir, la extensión real de lo representado. Por ejemplo, una escala puede ser de 1 a 50, de 1 a 100, que quiere decir que 1 centímetro acá o 1 milímetro en este mapa representa 100 centímetros, 100 metros, 100 kilómetros, etc. en la vida real. Entonces, los 5 elementos de un mapa serían el título, la rosa de los vientos, los topónimos, la simbología y la escala. Ahora, para integrar lo que estábamos aprendiendo. Dice, observa el siguiente plano en una sala de clases y luego indica la ubicación de los estudiantes utilizando la cuadrícula. Por ejemplo, para el estudiante Marco, hay que poner primero la fila, que es el número, y luego la columna, que es la letra. En el caso de Marco, por ejemplo, está en la fila número 4 y en la columna letra C. Luego Elías está en la fila número 3, aquí, y la columna en la letra D. Entonces, Marco está en el 4C, Elías está en el 3D. Y así tú pausas el video y vas haciendo los que faltan para ver dónde está Emilia, Juan, Natalia, etc. Ahora vemos con este mismo plano de la sala de clases para ver cuál es la ubicación según los puntos cardinales de estos niños con respecto a otro. Por ejemplo, dice Rosario se ubica al de Emilio. Entonces, vamos a ver en el dibujito dónde está Rosario. Está ahí Rosario. Se ubica al este, en este caso de Emilio. Está más hacia la derecha, por lo tanto está más hacia el este. Luego, en el B dice Camilo se ubica al de Gloria. Entonces vamos a ver a Camilo, que está por ahí abajo a la izquierda, y dónde está Gloria. Entonces está al sur oeste. Entonces Camilo se ubica al suroeste de Gloria. Y luego tú buscas dónde estaría Sofía con respecto a Emilio y dónde se ubica Pablo con respecto a Sofía, siempre mirando la rosa de los vientos que tenemos acá arriba a la derecha. Luego dice, observa el globo terráqueo y responde las preguntas. ¿Qué continentes no quedan visibles en el globo terráqueo de la imagen? Bueno, acá en este globo terráqueo queda un poquito tapado una parte de Europa y de África, pero los que no se ven nada son Asia y Oceanía, que están totalmente al otro lado del globo terráqueo. Señala una ventaja y una desventaja del globo terráqueo como representación de la Tierra. Bueno, la ventaja principal es que es una representación realista al ser esférica
Y desventaja podría ser que por su forma es poco práctica de transportar. Por ejemplo, no podemos ponerlo en un libro ni en un cuaderno. Es más costoso que tener un planisferio, más costoso tener esa forma. Y lo otro es que al ver una parte de la Tierra, la otra parte se oculta, como pasa acá, ¿cierto? Que si lo estamos viendo por este lado, no vemos los continentes que están al otro lado, sino que hay que girarlo para verlo. Para orientarnos en el planeta necesitamos referencias que nos indiquen dónde estamos con respecto a ellas. Por ejemplo, se inventaron líneas imaginarias que aparecen representadas en casi todos los mapas similares a las líneas de una cuadrícula. La línea del Ecuador es una de las más importantes, ya que divide la Tierra en dos partes iguales, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Hacia el norte y el sur de la línea del Ecuador se distribuyen los paralelos, estas líneas imaginarias paralelas al Ecuador. ¿Y cómo nos ayudan los paralelos a ubicarnos respecto del norte y del sur? Bueno, la línea del Ecuador. Para comprender cómo funciona la línea del Ecuador, imagínate que el planeta Tierra es una naranja que quieres exprimir. Si la cortas exactamente por la mitad, tendrás dos trozos de naranja idénticos. La línea del Ecuador representa el corte que separó la naranja en dos mitades, y cada una de ellas equivaldría a un hemisferio. Para comprender mejor esta idea, vamos a revisar este pequeño video. ¿Sabíais que aunque la Tierra es una esfera, en su parte de arriba y en su parte de abajo ocurren cosas muy diferentes? No, pues vamos a descubrirlo, porque hoy vamos a conocer el Ecuador y los hemisferios. El Ecuador, además de un país, es una línea imaginaria que divide la Tierra horizontalmente, justo por la mitad, como si partiésemos una naranja. Todo lo que queda de la línea del Ecuador hacia arriba es el hemisferio norte y su punto más alejado es el polo norte, donde viven estos osos polares. Todo lo que queda hacia abajo es el hemisferio sur, que llega hasta el polo sur, y es donde viven estos pingüinos. El hemisferio norte y el hemisferio sur son exactamente iguales de tamaño, pero tienen muchísimas diferencias. Para empezar, lo que más llama la atención es que cuando en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. ¿Sabéis por qué pasa esto? Muy fácil. Mirad, si observamos la Tierra, nos damos cuenta de que su eje, esa línea vertical imaginaria que la atraviesa de polo a polo, no está recta, está inclinada. Hemisferio norte y sur. La línea del Ecuador o paralelo cero divide a la Tierra en dos hemisferios, el norte y el sur. Esto es útil para ubicarnos, ya que donde sea que estemos en el planeta, podemos ocupar la línea del Ecuador como una referencia para saber si estamos al norte o al sur de ella, es decir, si nos encontramos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Vemos acá en el dibujo, arriba tenemos el polo norte, abajo el polo sur, al medio la línea del Ecuador, y hacia arriba el hemisferio norte, hacia abajo el hemisferio sur. Por ejemplo, Chile se ubica en el hemisferio sur. Principales paralelos. La línea del Ecuador marca el inicio desde el cual se comienzan a enumerar otros paralelos, tanto hacia el norte como hacia el sur. Los paralelos se extienden desde el 0, que marca la línea del Ecuador, hasta el 90, que corresponde a los polos geográficos, polo norte y polo sur. Además, se ha determinado la existencia de algunos paralelos principales, como el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Y están marcados acá en el dibujo. Estos están la línea del Ecuador al medio, hacia arriba está el trópico de Cáncer, hacia el sur el trópico de Capricornio, más arriba el círculo polar ártico, que está cerca del polo norte, y hacia abajo el círculo polar antártico, que está cerca del polo sur.
Polos geográficos. Son dos puntos de la superficie terrestre situados en sus extremos norte y sur. Al polo norte se le llama también septentrional, boreal o ártico. Y al polo sur se le llama también meridional, austral o antártico. Principales paralelos. En un hemisferio puedes apreciar que los paralelos atraviesan los continentes y los océanos. Por ejemplo, acá está el trópico de Capricornio, que podemos ver que pasa por Oceanía, por América, por África. Escribe la ubicación de cada uno de los números destacados en el mapa considerando el número del paralelo, el hemisferio y el continente. Y luego explica cuál es la importancia de la línea del ecuador. Si estuvieras observando la Tierra desde el espacio, ¿podrías ver los paralelos? Justifica esa respuesta. Orientación hacia el este o el oeste. Así como los paralelos nos ayudan a orientarnos en dirección norte-sur, existen otras líneas imaginarias que nos ayudan a hacerlo en dirección este-oeste. Estas líneas reciben el nombre de meridianos y son semicírculos de igual distancia que unen los polos norte y sur. ¿Cómo nos ayudan los meridianos a ubicarnos respecto del este o el oeste? Para comprender la forma de los meridianos, imagina que la Tierra es una mandarina que queremos pelar. Como puedes ver en este documento, sin la cáscara quedan al descubierto líneas que cortan la mandarina en gajos. Si cada una de estas líneas midiera exactamente lo mismo, serían similares a los meridianos de la Tierra. Los hemisferios oriental y occidental. En 1884 se estableció como meridiano principal aquel que pasa por la localidad de Greenwich, en Inglaterra. El meridiano de Greenwich es completado por otro semicírculo al otro lado del mundo. Juntos dividen la Tierra en dos partes iguales, el hemisferio occidental, que está hacia el oeste, y el hemisferio oriental, que está hacia el este. En el dibujo vemos arriba el polo norte, el polo sur, y cómo están todos los meridianos. Y vemos el meridiano principal, que es el meridiano cero, llamado de Greenwich, y cómo divide el hemisferio occidental hacia el oeste y el hemisferio oriental hacia el este del meridiano de Greenwich. Meridianos en el planiferio. De forma similar a lo que sucede con la línea del Ecuador, el meridiano de Greenwich se considera el meridiano cero. A partir de él se han establecido 180 meridianos para cada hemisferio, tanto hacia el occidente o el oeste como hacia el oriente, que es el este. En total, la superficie de la Tierra suma 360 meridianos. Acá vemos destacado el meridiano 0 y el meridiano 180. Y arriba están los numeritos, cómo se van midiendo, que están cada 40. 0, 40, 80, 120, 160, 180. ¿Por qué continentes pasa el meridiano de Greenwich? ¿Qué continentes se ubican en el hemisferio este u oriental? ¿Qué continentes se ubican en el hemisferio oeste u occidental? ¿En qué hemisferio se encuentra Chile? ¿En el oriental u occidental? En esta actividad dice, observa el siguiente globo terráqueo y escribe dónde corresponda la letra de las líneas y los puntos listados al final de la página. Entonces hay que ubicar la línea del Ecuador, el meridiano de Greenwich, el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, círculo polar ártico y círculo polar antártico, el polo norte y el polo sur. Luego dice, completa el siguiente cuadro. Paralelos son, el principal se llama y se representa con el número, divide la Tierra en los hemisferios
Y luego al otro lado derecho dice, meridianos son. El principal se llama y se representa con el número. Divide la Tierra en los hemisferios. Y para terminar, observa el siguiente mapa y luego responde las preguntas. Este es el mapa de América. Dice, ¿entre qué paralelos se ubica aproximadamente América? ¿Entre qué meridianos se ubica Chile? ¿Entre qué paralelos se ubica Chile continental? ¿Qué océano se ubica al este de América? ¿Qué continente se ubica al sur de América? Con esto hemos terminado.